Orangelart, el coadyuvante más completo para prevenir la OA. Colágeno no hidrolizado tipo 2, UC2. Mecanismo de acción único. Cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol. Suprime el dolor. Cirugía. Quemaduras. Cambia la expresión de su paciente. Hola, muy buenas noches a todos. Agradezco la invitación a FEMECOT, a este primer Congreso Virtual Internacional de Ortopedia y Traumatología. Gracias a ustedes por su presencia y espero se encuentren bien de salud. Siendo el módulo de Traumatología de Deporte, aprovecho para felicitar a nuestros colegas de Sinaloa y de Nayarit por la excelente actuación el día de ayer de los beisbolistas Julio Urias y Víctor González en el campeonato de la Serie Mundial de los Dodgers. El tema que voy a presentar es el abordaje en el tratamiento de las lesiones condrales de la rodilla en el atleta y voy a presentar dos casos. Cuando hablamos de lesiones condrales en el atleta, básicamente es el mismo tratamiento de una persona que no hace deporte o de un paciente convencional. Pero un algoritmo que quiero mostrarles y quiero que discutamos acerca de esto es de que en cada atleta debemos de realizar o se puede realizar un tratamiento diferente. No es lo mismo tratar una lesión condral en un atleta ya consolidado, cerca del final de su carrera, a un atleta a mitad de su carrera deportiva o a un atleta que apenas va empezando o que está en la etapa estudiantil. Es muy diferente tratar este tipo de atletas. Antes de empezar con los casos clínicos, voy a hacer un breve resumen y es interesante hacer una buena evaluación preoperatoria. Para esto debemos de tener en cuenta los antecedentes del atleta, los antecedentes del paciente y también debemos de realizar radiografías para ver si no hay una mala alineación, la resonancia que es fundamental. ¿Para qué? Pues para ir descartando lesiones concomitantes como lesiones meniscales, enfermedades angulares e inestabilidades. Y en base a esto también nos va a ayudar para una buena planificación en cuanto a la cirugía. Es fundamental la resonancia, como ahorita comentamos, para el abordaje en el tratamiento de lesiones condrales. Y la resonancia pues, nos va a ayudar para observar cómo están morfológicamente las estructuras intraarticulares, pero también cómo está fisiológicamente para detectar y medir el control de proteoglicanos en el cartílago. Podemos solicitar cuando realizamos las resonancias en nuestros pacientes que nos realicen el mapeo articular, el cartigrama como tal, para ver cómo está fisiológicamente ese cartílago.
Existen dos grupos para el tratamiento de lesiones condrales. Uno es la técnica de reparación o estimulación de médula ósea y las otras son las técnicas de restauración. Hay otros autores que le agregan como los tratamientos paliativos, que son las condroplastías o el desbridamiento artroscópico. Rápidamente, las técnicas de reparación o estimulación, como es la médula ósea, las perforaciones, condroplastía de abrasión y microfractura, que ahorita vamos a ver algún caso de esto. Técnicas de restauración, los OATS o transferencia osteocondral o mosaicoplastía, aloinjertos osteocondrales y el implante de condrocitos autólogos. Aquí me voy a detener un poco en esta diapositiva y ahorita hablábamos acerca del algoritmo, de cómo debemos de tratar a los atletas en cuanto a sus lesiones condrales. Y es muy interesante este artículo que publica Mats Brisberg en Suecia acerca del tratamiento como tal en el fútbol soccer. Obviamente va de acuerdo a la medida. Si hay lesiones menores a 1 centímetro cuadrado, podemos realizar una microfractura o una transferencia osteocondral, un simple plug. Si son lesiones de 1 a 2 centímetros, podemos realizar igual microfracturas, podemos realizar transferencia osteocondral o incluso ya el implante de condrocitos. Pero aquí si ustedes ven ahí la imagen, en estas imágenes, cómo diferencian en cuanto a esa lesión si es al principio de la carrera o al final de la carrera del atleta. Eso va a ser interesante para ver qué podemos ofrecer. Si vemos que hay un atleta que va empezando, en el caso del fútbol soccer, por ejemplo, fuerzas básicas, o un estudiante que se puede prolongar su carrera deportiva, pues intentar realizar un poco más, como en estos casos, una transferencia osteocondral o un implante de condrocitos. Pero si es un atleta profesional que está al final de su carrera, pues sí a lo mejor optar por una microfractura o una transferencia osteocondral. Entonces, sí darnos la idea de que el tratamiento de las lesiones condrales en el atleta va a depender mucho también de la etapa en la que está en su carrera, igualmente el nivel en el que está. Un artículo similar donde nos habla acerca de los tamaños. Obviamente, pues si existen comorbilidades como una inestabilidad, mala alineación o patología meniscal, en las lesiones menores a 2 centímetros cuadrados, pues se puede realizar OATS, mosaicoplastía, microfracturas. En el caso de que sean lesiones mayores a 2 centímetros, pues sí optar por una transferencia osteocondral, un aloinjerto osteocondral o el implante de condrocitos autólogo. Este artículo es interesante porque nos habla de un panorama en cuanto a regreso al deporte, donde se ponen en estas columnas los principales tratamientos quirúrgicos para lesiones condrales, como microfractura, implante de condrocitos autólogo, transferencia osteocondral y los aloinjertos. En cuanto al rango de regreso al deporte, microfractura 68%, implante de condrocitos autólogo 74%, OAT 91%. Respecto a que regresen al mismo nivel, son algo parecidos, entre el 60 y 71%, estos 4 tratamientos. El regreso al deporte va a variar desde el séptimo mes o desde el séptimo mes hasta los 17 meses. Aquí, ahorita vamos a platicar a fondo acerca de las microfracturas. Aquí nos habla que el tiempo promedio son los 7 u 8 meses, pero hay artículos donde se publica que a partir del tercer o cuarto mes pueden regresar al deporte, obviamente de acuerdo al tamaño de la lesión. Y en cuanto al implante de condrocitos, el tiempo promedio de regreso al deporte es de los 10 a los 18 meses, aunque hay pacientes que tardan más. Ahorita los vamos a discutir estos casos. Durabilidad, sabemos que el que menos durabilidad tiene es la microfractura. Y algo que sí hay que recordar es la disminución en la función. Sabemos que la microfractura, la sobrevida es de 5 o 6 años. Aquí vemos que disminuye la función en un 42%. Aquí lo vemos para microfractura. Y en el caso de implante de condrocitos, el 0%. Un artículo del año pasado de cómo se manejan las lesiones condrales, esto publicado en el Arthroscopy, el doctor Mandelbaum de California, igual, o sea, coincide con los artículos anteriores, donde hay un defecto menor a 2 centímetros cuadrados, podemos realizar técnicas de estimulación.
aquí las vemos como microfracturas, o un implante 1AT. En lesiones mayores a 2 centímetros, sí optar igual por un halo injerto o implante con restos autólogos. Y se está utilizando para, en el caso donde hay lesiones subcondrales, las famosas descompresiones o las perforaciones retrógradas con inyecciones de ortobiológicos, que es el futuro de estos tratamientos. Vamos a ver el primer caso. Les voy a presentar dos casos. Vámonos yendo despacio. Pueden ustedes estar participando, hacer preguntas, hacer comentarios. El primer caso es un paciente masculino de 26 años. Él es futbolista profesional de primera división, acá en la Liga MX, acá en México, titular, posición medio. Él presenta dolor en rodilla derecha posterior al saltar para cabecear, jugando fútbol en un partido en campo sintético en la ciudad de Tijuana, allá contra Cholos. Ellos tienen un campo sintético y presenta esta sintomatología. Termina el partido con dolor. En los siguientes días puede entrenar, no hay edema, no hay inestabilidades. A la exploración física presenta dolor en línea media articular, no hay inestabilidad de ningún tipo y maniobras para meniscopatía negativas. Se realiza una resonancia. Aquí empezamos a ver alguna pequeña lesión, un defecto condral. Aquí lo vemos, acá lo vemos también, con su edema óseo. Ya habíamos platicado en sesiones anteriores, en FEMECOT, de que siempre hay que hacerle caso al edema óseo, no dejarlo pasar, siempre buscarle un poquito más. Y el diagnóstico que se hace con esta resonancia es de una lesión condral grado 4, cóndilo femoral, con una lesión aproximadamente de 0.8 a 1 centímetro cuadrado. El manejo inicial es conservador, con fisioterapia y viscosuplementación, y se propone un tratamiento quirúrgico al final de la temporada. Como es un jugador titular, base en el equipo, se hace una buena valoración, se platica con cuerpo técnico, se platica con la directiva, con el jugador, y pues sí se propone realizar este tratamiento al final de la temporada porque es un jugador indispensable para el equipo. Obviamente de acuerdo a la sintomatología que presentaba. Si empezaba a presentar sintomatología, se iba a adelantar su cirugía. Al final de la temporada se llega a liguilla, se pierde en una semifinal, se realiza otra resonancia con un poquito mayor de teslaje, donde se observa aquí esta lesión, aquí la vemos, esta pequeñita lesión, y se realiza la cirugía. Entramos con dos planes quirúrgicos. Ya el diagnóstico artroscópico es una lesión condral grado 4 de cóndilo femoral medial de 0.8 centímetros aproximadamente. Aquí la vemos. Obviamente se hace el desbridamiento y es así como la encontramos. Y es aquí donde yo les hago la primera pregunta de qué tratamiento realizarían. Nosotros entramos con dos planes o dos opciones de tratamiento de acuerdo a esa lesión que presentaba, al tamaño, al tipo de deporte que realiza, a la carrera que está realizando, que es un jugador consolidado, que está a la mitad de su carrera. ¿Ustedes qué tratamiento realizarían? Voy a esperarme ahí algunos segundos para ahorita pasar a la siguiente diapositiva y ver sus preguntas. El doctor Jaime Gómez hace una muy buena respuesta. Yo haría una mosaicoplastía. ¿Alguna otra respuesta? Yalofast también. El doctor Hugo García, mosaicoplastía. El doctor Jaime Gómez comenta dos planes con microfracturas y el Yalofast.
Entonces, a final de cuentas, entramos a la cirugía donde observamos una lesión, como comentábamos, de 0,8 centímetros cuadrados. Se optó por realizar microfracturas. Pudimos conseguir un nano microfracturador. Ustedes han visto que hay nano microfracturadores o el fractural convencional. La única diferencia es el tamaño. Se realizó una microfractura con un control posterior de rehabilitación. ¿Cuál es el manejo posoperatorio? Pues uso una movilización de rodilla, o sea, con el CPM al día siguiente de la cirugía. Aquí hay controversia en cuanto al apoyo, cuánto iniciarlo. Hay incluso algunos protocolos que hasta el día siguiente se puede iniciar el apoyo parcial para microfracturas de rodilla, de cadera y tobillo. Aquí optamos por irnos hasta la 4ª semana para empezar con el apoyo. Se inició el trote en alberca la 6ª semana, se trabajó en cancha al 3er mes. Aquí es un punto interesante de cuándo podemos empezar a soltarlos, recordando que para el caso de las microfracturas aproximadamente o en promedio a la 10ª semana se empieza a formar ya el fibrocartílago y es aquí donde podemos nosotros empezar a soltar al jugador para que realice un poquito más de actividad. Él regresa al deporte al 4º mes. Y en cuanto a regreso al deporte, sí quiero hacer algunas especificaciones de cuáles son los elementos para un regreso al deporte. Hablar del retorno a la participación, donde es el primer caso, donde regresa a la cancha, pero supervisado con las personas de rehabilitación. Él todavía no está apto para participar en el deporte como tal, pero es un elemento fundamental de adaptación para que regrese al deporte. El regreso al deporte es ya cuando se integra con el equipo, cuando ya está disponible para el entrenador o para el equipo o para cualquier competencia, aunque todavía no llegue al nivel óptimo prelesión. Y el regreso al deporte como tal, pues es ya cuando regresa al mismo nivel. Algunos jugadores se quedan aquí en diferentes cirugías que se realizan, como lesiones de ligamento cruzado anterior, lesiones condrales, que se quedan en esa parte donde a veces hasta no llegan al mismo nivel competitivo y se quedan en esa fase. Entonces, este jugador se mantuvo activo 6 años más en primera división. Actualmente tiene 33 años y está activo en la Liga del Balompié Mexicano. Pongo el ejemplo porque es una lesión pequeña, porque es un jugador, como repito, profesional, consolidado, pero hago énfasis en que podemos realizar este tipo de cirugías siempre y cuando sea una lesión pequeña, una lesión condral muy pequeña. Se mantiene activo 6 años después, en diciembre de este año cumple 6 años, para ver la sobrevida de las microfracturas. Entonces, hago esta pregunta también. ¿Actualmente es válida la realización de microfracturas y lesiones condrales de rodilla? Ustedes han visto artículos que dicen que sí, que no. Yo recuerdo en la residencia hace 15 años que se realizaban microfracturas, incluso hasta lesiones de 4 centímetros cuadrados. Y luego hace 10 años pues nos decían que en 2 centímetros cuadrados. Pero ahorita pues la medicina basada en evidencia nos dice que sean en lesiones muy pequeñas nada más. Este artículo interesante del 2017, donde hablan precisamente de que como no hay un consenso, de no hay procedimientos estandarizados o artículos que estén bien homogeneizados, pues ellos llegan a la conclusión de que la microfractura pues no es un procedimiento o no se puede concebir como un procedimiento del estado de arte basado en medicina basada en evidencias como un tratamiento para lesiones de cartílago. Pero el siguiente año se publica este artículo, lo realizó Brian Cole de Chicago, y ellos ya empiezan a homogeneizar, y ellos hablan de que sí empieza a notar mejoría o de que tiene una sobrevida de 5.7 años, pero ellos ya empiezan a diferenciar en qué casos, que lesiones mayores a 3.6 centímetros cuadrados pues no va a ofrecer buenos resultados, así como tampoco en diferentes lesiones condrales en la articulación. Un artículo de hace 7 meses, publicado en marzo de este año, ellos igual concluyen de que hay buenos resultados a mediano plazo, pero también es muy interesante, es muy importante homogeneizar los niveles de evidencia y los artículos. Ellos toman como base niveles de evidencia del 1 al 4, los diferentes artículos que revisaron y concluyen en de que sí funciona la microfractura o hay buena función en cuanto a dolor a mediano plazo. Ahorita hablamos acerca del regreso al deporte en cuanto a las microfracturas
y pues prácticamente lo podemos regresar a la actividad deportiva como tal de 3 a 6 meses, aunque muchos artículos concluyen que el término medio o el tiempo promedio es de 7 a 8 meses. Rápidamente vamos a ver el caso 2, masculino de 43 años de edad, de CrossFit, amateur, refiere dolor intenso en rodilla derecha, realizar una sentadilla con peso en noviembre del año pasado, del 2018, perdón, con posterior limitación a la deambulación. Presenta aumento de volumen con limitación a la flexoextensión. No hay datos de inestabilidad, no meniscopatía, dolor en la línea lateral articular y no hay enfermedad articular. Se realiza una resonancia donde encontramos una lesión condral grado 4 en el cóndilo femoral lateral, aproximadamente de 2 centímetros cuadrados. ¿Qué tratamiento realizarían? Es la pregunta. Igual vamos a verla, a ver qué nos contestan. Ya alguien ya comentó que se puede realizar una mosaicoplastía. Otro de los doctores comenta muy bien que se puede realizar el implante autólogo de condrocitos y efectivamente desde un inicio se propuso la realización de implante de condrocitos autólogos donde se realiza la toma de biopsia o muestra el día 6 de diciembre del 2018. Se manda al banco de hueso del Hospital Universitario de Monterrey, donde se hace una muy buena coordinación con ellos y semanas después, ya donde se manda como tal el implante que vamos a realizar, se coloca el 4 de enero del 2019. Aquí vemos cómo nos lo mandaron de Monterrey ya para hacer las mediciones y colocarlo. Entonces, esta cirugía la hicimos abierta, la hicimos acá en Torreón, Coahuila, estuvo con nosotros participando el doctor Enrique Villalobos de la Ciudad de México, donde efectivamente encontramos una lesión condral un poquito mayor a 2 centímetros cuadrados, una lesión longitudinal. ¿Sí? Aquí lo vemos, se hace la medición. Algo interesante es de que hay que hacer una escarificación similar cuando hacemos las microfracturas. Se hace la medición con una plantilla, por así decirlo, de aluminio, para que esa plantilla la coloquemos en el implante, recortarlos y ponerlos en el defecto condral. Utilizamos anclas de 3.4, 3.5, aquí se está colocando. Se anuda, obviamente se utilizan los sistemas adhesivos de fibrina para que se pegue el injerto y este es el resultado final. ¿Cuál es el manejo posoperatorio? No apoyo por 6 semanas, movilización de rodilla progresiva de 6 a 8 semanas con bicicleta hacia atrás, 6 semanas de apoyo parcial y 8 semanas de apoyo total. Al tercer mes inicia con actividades físicas de manera progresiva, al sexto mes integra de manera parcial al gimnasio y en el caso de este paciente a los 12 meses al año, o sea que fue en enero de este año 2000, se integra su actividad deportiva de manera normal. Me gustó este artículo para compartírselos de qué es lo que está pasando, por qué se habla de que el implante de condrocitos autólogo tarda mucho en integrarse. Y aquí lo vemos, los estudios que se han realizado en cuanto a los estadios de maduración del implante condrocitos. Y vemos que aproximadamente de la semana 12 a la 26 es cuando apenas se empieza a solidificar, cuando hay una reparación parcial, el defecto todavía no está completo. Aquí empezamos con una actividad física un poquito o de manera progresiva, pero ya a partir de la semana 26 el defecto se llena completamente y es aquí cuando o que empieza a madurar ese injerto y es aquí donde podemos regresarlos al deporte. ¿Cuál es el consenso para regreso al deporte en implante de condrocitos autólogo? De 10 a 18 meses. Ahorita voy a tener un poquito para hacer unas preguntas. Ya para concluir, pues las microfracturas es una técnica vigente para el tratamiento de lesiones condrales, siempre y cuando sean pequeñas, no mayores a 1 centímetro cuadrado. El implante condrocitos autólogo es una técnica quirúrgica eficaz con excelentes resultados a largo plazo en lesiones condrales mayores a 2 centímetros cuadrados. Y aquí si ustedes ven, no pusimos algún caso clínico de transferencia osteocondral o mosaicoplastía, pero aquí podemos ponerlo en lesiones de 1 o a 2 centímetros cuadrados o incluso lesiones mayores a 2 centímetros cuadrados. En el manejo de lesiones condrales en el deporte,
Es importante valorar la extensión de la lesión, la localización, enfermedades concomitantes, pero también muy importante la edad, el nivel de juego, la etapa de la temporada y la etapa de la carrera en el atleta. Muchísimas gracias. Espero que se encuentren muy bien. Ahorita voy a hacer algunos comentarios. Todavía tenemos 2 minutos. Igual, el doctor Hugo García muy bien comentó en el caso clínico que por el diámetro él pondría una lesión, pondría un implante de condrocitos. El doctor Alejandro Pérez Serna también. El doctor Rodolfo Sánchez manda un artículo interesante. Y hacen unos comentarios interesantes como el doctor Abraham Alvarado. Entonces tenemos 1 minuto, agradezco mucho su participación. Nada más y recordar que en cuanto a las lesiones condrales en el atleta, recalco de que es el mismo tratamiento que un paciente convencional, pero sí lo que va a hacer diferencia es la etapa del jugador. Si está al principio de su carrera, a la mitad de la carrera o al final de la carrera. Esto nos va a decidir mucho en cuanto al tratamiento definitivo de lesiones condrales en el atleta de la rodilla eh, para nuestros jugadores. Agradezco que hayan estado esta noche, les deseo mucha salud, esperemos vernos pronto y esperemos que el próximo año ya lo estaremos compartiendo de manera presencial. Muchísimas gracias.